Bienvenidas amigas y amigos un día más a Deporte Aragonés, vuestro canal de YouTube o vuestro canal de Twitch o vuestro medio de comunicación sobre el deporte aragonés. Y bueno, llega el verano y como llega el verano, bueno, lleva un tiempo ya el verano entre nosotros, lo oiréis seguramente. Efectivamente, estoy con el ventilador puesto en la habitación porque si no me muero de calor. Y ahora que lo estoy pensando, bueno, tampoco tengo muy buena iluminación, debería haber subido un poco más la persiana. Y de hecho lo voy a hacer, lo voy a subir ya. Aunque bueno, al final me voy a asar más de calor, pero creo que os merecéis tener aquí un Diego Rodrigo Lafuente súper iluminado, la verdad. Iluminado en el sentido de iluminación, porque iluminado de mente nunca he sido, nunca jamás lo he sido. En fin, ya veis que articulando la frase ya me he ido trabando, así que problemas. En fin, bueno, directo veraniego, directo de calor. A ver dónde están esos del Team Calor, que yo los vea, que os vea, porque tela, ya os puede gustar sudar, la verdad. En fin. Bueno, si estáis llegando ahora, si llegáis enseguida podéis comentar cualquier cosa por el chat. Creo que está un poco de... Ahora, se había desenfocado un poco la cámara, madre mía. Es importante, chavales, hidratarse. Hidratarse, si nos podemos hidratar con botellas reutilizables, mejor que mejor. En fin, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, tengo un guión que está tan caliente que me da. Me duelen los dedos de cuando lo toco. O sea, acaba de salir de la impresora. Ahí está. Los más avispados ya sabréis de qué es. Lo pone en el propio título. Son 4 páginas. Y 4 páginas completas, ¿eh? Así que nos va a llevar nuestro tiempo. Y antes de eso, bueno, vamos a hablar de las últimas noticias, de las últimas cosas que hemos sabido en torno a los 3 grandes equipos. Zaragoza, Sociedad Deportiva Huesca y Casa de Mont. En el aspecto del Casa de Mont, respecto a mi último directo, hay que decir que justo el día siguiente de que haga el directo en el que hablaba de el balance de la temporada y hablaba un poco del futuro del Casa de Mont, y hablábamos también de las noticias que había en el Casa de Mont, justo después anunciaron, pues bueno, que rescindían los contratos o que terminaban su temporada, su vinculación con el Casa de Mont Zaragoza, pues prácticamente todos, hasta el utillero seguramente. Muchísimos jugadores. En fin, lo voy a mirar, pero yo juraría que ahora mismo en plantilla el Casa de Monzaragoza tenía, aparte de los renovados Jovic y Simanic, que también, bueno, juegan un papel porque son amiguetes. Teníamos, si no me equivoco, a ver un segundo, a Javi García, que lo volvíamos a dar ficha. A Santi Justa, que sigue con nosotros. Y para de contar, ya está. O sea, son 4 jugadores en plantilla. Así que el qué fichajes debe hacer el Casa de Mont va a estar bien. Bueno, ya tenemos también a Treibel Haynes, pero todavía no tenemos su presentación, digamos, ¿no? Es oficial que se une al Casa de Mont, no como el bueno de Leo Mendel, que nos dejó ahí en la estacada. Pero bueno, en fin. La verdad es que sobre todo hay que decir que la despedida ha sido bastante mala. Fíjate que yo el Casa de Mont me encanta cómo estaban haciendo la comunicación estos últimos meses y este último año ha sido muy buena. Ha sido un verdadero upgrade respecto a años anteriores. Pero despedir como despidieron a Linason, a San Ross, que había hecho una gran temporada y que nos había encantado a todos, y a tantos otros, a Chris Wright, a cualquier jugador que ha pasado por el Casamón, merece una despedida digna, al menos digna. No merece ver su nombre en una lista de jugadores que no siguen en el Casademón y ponen ahí todos los nombres. No me parece de recibo. No me parece que esté bien y siempre hay que cuidar a cualquier jugador que pasa por tu club. Haya dejado buenas o malas sensaciones. Hay que cuidar su imagen y al menos el trato que le das o el trato que pretendes que parezca que le estás dando, ¿vale? Y creo que en ese aspecto Casamón no lo ha hecho nada bien, pero nada bien. Sobre todo, por ejemplo, pues hombre, con Linason. Linason, puntal del equipo muchas temporadas, con muy buen rendimiento, siendo un jugador importantísimo y un jugador que nos duele su marcha. Y lo despedimos, pues eso, ponemos un nombre ahí, ponemos Radonjic, Linason, San Ross, Wright y todos los demás, y ya está. Y así no se puede, la verdad. En fin, no sé qué os parece a vosotros. Si queréis opinad en el chat, opinad en comentarios también. Que también, por supuesto, este vídeo va a subirse a YouTube y además se subirá en 2 partes.
porque después tendremos una segunda parte que los que lo veis en directo pues seréis unos privilegiados. En fin, y además es un vídeo que... Esa segunda parte, ¿vale? Es un vídeo que tenía que haber hecho ya hace unas cuantas semanas, pero bueno, pues uno tiene vida o pasan cosas o se aburre mucho y no le apetece hablar. Pero bueno, ya por fin ha llegado el momento y ya veréis luego de qué se trata. No os lo voy a adelantar ahora, por supuesto, no os voy a hacer spoilers, pero bueno, ahí lo tenéis en el título del directo. Está. O sea que... Más claro, agua. En fin, en cuanto a la Sociedad Deportiva Huesca, pues bueno, estamos de enhorabuena porque tenemos otro fichaje. Tercer fichaje, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Eran Silva, Cortajarena y Miguel Loureiro. Miguel Loureiro, que bueno, pues es un lateral del Lugo, procedente del Lugo, que ha sido bastante importante. Presentarle todavía sin la camiseta del Huesca, pues hombre, un poco feo, la verdad, pero bueno, lo hemos visto ahí en un vídeo, pero poco más podemos decir. Y bueno, pues el gran Miguel Loureiro que se une al Huesca, y voy a ver por cuánto tiempo es, porque esto... 2 próximas temporadas. Bueno, por 2 próximas temporadas. No es un contrato muy largo, la verdad. Yo habría preferido por 3 temporadas, pero bueno. Veremos cuál es la situación de Ratiu o de Juanjo Nieto, porque claro, ahora tenemos 3 laterales derechos. Tenemos a Loureiro, Juanjo Nieto y Ratiu. Y bueno, se hablaba de que Ratiu podía salir a primera, de que el Alavés era uno de los interesados, de que el Cádiz se interesó al menos en diciembre. Veremos, veremos. Yo no creo que paguen mucho dinero, al fin y al cabo es un lateral que bueno... sinceramente el nivel de este año en segunda ha sido bastante flojo en cuanto a laterales, ¿eh? Seguramente podemos hablar de que ha sido de los 7-8 mejores, seguramente. Yo creo que sí, ¿eh? Ha estado bastante bien. Ha tenido momentos malos, eso también hay que decirlo. Pero no sé si un salto a primera ya... Me parece demasiado, me parece demasiado. Pero bueno, nosotros no somos quienes deciden eso. Y bueno, esperemos que si se va a un primera, por supuesto deje dinero en las arcas del Club Azulgrana, que pues lo merece, ¿no? Y ha sido su catapulta, su impulsor, ¿no? O sea, ¿cómo se diría? Estoy buscando una palabra y ahora no la encuentro y estoy obcecado en buscar esa palabra. En fin. Bueno, ha sido el que lo ha catapultado a la primera división, a un nivel superior al fútbol profesional español. Veremos si acaba siendo así, ¿eh? Porque estamos aquí lucubrando, pero no sabemos si acabará siendo así. En fin, y bueno, Loureiro, aquí lo tengo, del 96, fíjate, un año más que yo, tiene 27 años. Que jugó en el Lugo, 40 encuentros con el Lugo en los que ha anotado un gol y ha dado una asistencia. Y también jugó en segunda división con el Córdoba, jugando 33 partidos en 2 temporadas. Y formó parte de equipos como Racing de Ferrol, Andorra o Pontevedra. 2 temporadas y bueno, pues es un lateral que también se habla de que puede jugar como tercer central. Que podría ser, bueno, utilizado ahí como tercer central por la derecha. No sería mal refuerzo en ese aspecto. Creo que el Huesca también necesita un central. Ya lo hablaremos en otro vídeo, en el próximo directo, que será el jueves, si no me equivoco. Jueves a las 5. No, jueves a las 7. Jueves a las 7. Así que, bueno, pues ya lo veremos. Ya veremos qué hacemos y de qué hablamos del Huesca. Pero, bueno, en fin. Hablando de fichajes confirmados, el Huesca de momento parece que no tiene a ningún otro y trabaja ya también en bastantes salidas. Juan Carlos Real parece que no van a renovar. Andrés Fernández sigue sin equipo y veremos cuál es su situación. Yo creo que renovará, al final se hará un esfuerzo y renovará, veremos, porque bueno, también tienes a Álvaro Fernández, veremos qué sucede también con él, porque si no me equivoco volvía de cesión. Así que cuidado, veremos qué pasa con la portería. Cualquiera de los dos me parece buen fichaje. Estaría gracioso que estuvieran los dos, porque así tendrías 2 Pulidos y 2 Fernández. Y además serían los hermanos Hernández y Fernández de Tintín. Yo tengo ese meme con los Pulido. Pero si ponemos a Hernández a Fernández y Fernández, es que serían el meme ya, ellos dos. O sea, madre mía. En fin, qué cosas pasan en el fútbol, ¿verdad? En fin. Y ya por último, para hablar de la última noticia de la actualidad, de lo último que sabemos del Real Zaragoza. Uy. Lasure que firma con la Morevieta. Fíjate, acabo de verlo hace 24 minutos. Dani Lasure, que es jugador de la Morevieta. Bueno, interesante, interesante. Vamos a ver qué términos son. Llega libre. ¡Sí! No ponen cuántas temporadas. Nuevo lateral izquierdo azul. Ya está.
77 partidos en segunda división. Y ya está, no dicen más. Bueno, pues yo supongo que será para esta temporada. Ya veremos si para más años. Pero bueno, lo último que hemos visto del Real Zaragoza es que prosperaba ese recurso para paralizar las obras de la Romareda, ¿no? Del nuevo estadio de la Romareda. Bueno, tenemos una primera intervención en el chat de Gibla dijo, perfecto, lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? Muy bien, eso es. Eso es, pues los máquinas están un poco cansados, la verdad, porque llevo unos días de ir al gimnasio demasiado y no estoy acostumbrado a hacer tanto ejercicio, sinceramente. En fin, ¿cómo estás tú, Héctor? ¿Cómo estás? Y no es una pregunta lo de cómo estás, por cierto. No es ninguna pregunta, porque madre mía, ¿cómo estás? Y también hay que hablar de horarios. Tenemos los dos primeros horarios. Del Real Zaragoza jugará el sábado 12 de agosto a las 7 de la tarde. Mientras, bueno, contra el Villarreal B, sábado 12 de agosto, 7 de la tarde. Yo creo que lo va a tener que retrasar, va a hacer bastante calor en Zaragoza a esa hora. Pero bueno, y el Huesca que pues jugará primero a domicilio ante el Burgos el domingo 13 a las 5 de la tarde. Quizás sea un poco pronto, también me parece, pero bueno, a ver cómo son las temperaturas en esa semana de agosto. Y luego tenemos el viernes 18 de agosto, Real Zaragoza, Real Valladolid a las 9:30, un duelo que hace nada podíamos ver en primera, bueno, hace nada, no, hace 10 años. Pero que el Valladolid y Zaragoza, pues, hombre, estuvieron en el playoff hace no poco. Y el Valladolid está en primera hace nada. En fin, qué pena, la verdad, el Valladolid me da mucha pena que baje, pero sinceramente, haber despedido a Pacheta se lo merecen, porque para mí era un entrenador muy top, una persona excelente. Y además la afición de Valladolid estaba con Pacheta, o sea que, en fin, terrible. Se merecen ese descenso y además no gana el Getafe en casa, que eso tienes que ganar. Pues, hombre, a ver, es complicado ganar, también, hay que decirlo. Pero dependes de ti mismo y no lo consigues. Y bueno, ya, dejamos de tontadas. Y esa segunda jornada también tiene partido y horario, el Huesca confirmado, contra el Tenerife, primer partido en el Alcoraz, 9:30 de la noche, un lunes. Muchas gracias, Javier Tebas, por ponernos lunes 21 de agosto, partido de Huesca. En fin, qué manía esto de poner los lunes. La verdad es que yo es una cosa que ni entiendo, ni comparto, ni me parece lógico, ni normal, sinceramente. En fin, demasiadas cosas he dicho ya, ¿verdad? Y bueno, pues eso. Comentábamos que esa construcción de la Romareda, pues de momento se paraliza, aunque bueno, se paraliza el proyecto, ¿no? Porque la construcción todavía no había empezado, obviamente. Y ese recurso, pues, es un recurso presentado por Podemos contra los pliegos de la Romareda y lo que se pide es dirimir si es legal utilizar el derecho de superficie para la construcción del estadio. Pues tiene todo el sentido esta reclamación, la verdad, porque al final el Real Zaragoza tiene la Romareda porque se la ceden, no porque sea suya, no es un campo municipal y como estadio municipal, pues habría que ver si es legal que una entidad privada construya algo privado. Si es que al final va a ser privado o público, yo esto no lo tengo claro todavía, pero bueno, con suelo público, ¿no? En fin, veremos en qué queda. Y también hay que señalar, ya es lo último de la actualidad de Real Zaragoza, que bueno, ya sabéis, se habla de Sinan Bakis, que está ya a punto de caramelo, de que ya está cerrado y de que se hará oficial pues cuando se pueda. Se habla también de Tony Moya, un centrocampista. Bueno, a mí me encantó. El partido que hizo con el Alavés en la Romareda fue espectacular. Se impuso el solo a todos. Me parece que es un centrocampista brutal y me gustaría verlo de blanquillo, por supuesto que sí. Veremos. Y también se hablaba en una persona que creo que lo pone en Foro Coches, que pone bajo el seudónimo de Buena Mano y suele hacer honor a su nombre, puso una información de que el Real Zaragoza tenía un acuerdo con el Elche y con Guti para la llegada de Raúl Guti de nuevo a la Romareda, que incluía la cesión de Jaume Grau y una opción de compra, obligación de compra en el caso de que el Real Zaragoza ascendiera por 2,5 millones si no recuerdo mal. Y sería una cesión este año, si no me equivoco. Así sería un intercambio de cesiones. Me parecería un movimiento brutal, pero brutal. Juntar Guti, juntar Tony Moya y juntar Francho, esos tres, bueno, me parecería un centro del campo muy bueno. Pero, bueno, y Marc Aguado, por cierto, que me lo dejo. Es que iba a decir, nos faltaría un ancla. ¿Qué narices es Marc Aguado? O sea, me parecería Marc Aguado, Guti. Es que a ver a quién quitas, habría que poner a los cuatro.
Habría que poner el 4, sinceramente. Y madre mía, el nivel es alto, ¿eh? Comparado con los Manu Molina, Tomás Alarcón que tuvimos el año pasado, creo que el nivel se eleva y bastante. Pero bueno, veremos en qué queda, ¿eh? No me quiero hacer ilusiones porque también hablaba de que antes tenían que salir muchos jugadores y que tenía un límite temporal, ¿no? Veremos cuándo es ese límite temporal. Yo creo que quizás sea el 31 de julio, ¿eh? Quizás. Pero hasta entonces hay que deshacerse de James Higbekeme, de Eugeni Valderrama, de Manu Molina y de algún jugador más seguro. En fin. A ver qué comentaba. Suficiente por saber que queda mucho para volver a ver Numancia y Real Zaragoza. Ya, sí, queda bastante, pero bueno, ya veis, el cariño al Numancia lo tenemos ahí. Y aquí también, ¿eh? En nuestro corazón siempre. Bueno, por cierto, yo con mi camiseta de España y quería estar cómodo en el directo de hoy, ¿eh? No quería arriesgar con la estética, así que, bueno, digo, venga. Y me pongo una camiseta que llevaba por aquí de estar por casa, así que perfecto. Y por último, de últimas noticias del Real Zaragoza, un fichaje oficial. A ver, espera, si lo digo bien, ¿eh? Cantan Lecouche, que bueno, ya está cerrado, lateral izquierdo francés de 29 años, que llega libre del Valenciennes, que estaba jugando en la Ligue 2, la segunda liga francesa, con 31 partidos, 4 asistencias y 4 amarillas, y que recogían en Radio Zaragoza que se trataba de un jugador con recorrido, con buen trato de balón y golpeo, y contundente en la marca, pero a pesar de no tener una gran envergadura. Y también hay que verlo. Hay que verlo porque tenemos un vídeo que ha puesto el Real Zaragoza y que voy a proceder a poner, que es corto, ¿vale? Y que no os lo veáis muy locos. También ahí buen tackle. No sé por qué lo han puesto a cámara lenta, la verdad. Buena asistencia también, sí señor. Muy bien, Lecouche, ¿os gusta? Os gusta lo que vemos, ¿verdad? ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Maravilloso el vídeo, muy bien los del Zaragoza. 45 segundos, tampoco os habéis pulido mucho, en fin. Y son 2 asistencias, una salvada muy buena, eso sí, y poco más, en fin. ¿Qué os ha parecido el fichaje de Lecouche? Que por cierto, ahora que hablamos de fichajes del Real Zaragoza, y bueno, del Huesca también hemos hablado un poco, de la llegada del Loureiro. Tengo que deciros que el jueves habrá un directo en el canal hablando y haciendo los vídeos que ya debía haber hecho hace 3 semanas mínimo sobre qué fichajes necesitan los 2 equipos aragoneses. Sociedad Deportiva Huesca, que está aquí, que no lo he señalado bien, aquí, y Real Zaragoza, los 2. Haremos un vídeo con los 2, hablaremos también de los últimos movimientos, últimas noticias, última actualidad que haya habido en el mercado veraniego. Y bueno, pues hablaremos también de esas posiciones que se tienen que reforzar y os daré nombres, os daré nombres y no os daré los típicos, no os daré los que están sonando, no os daré delanteros sin ambakis, no, ¿vale? He buscado otros y os daré otros. Así que os espero para ese directo que será el jueves a las 7, que no os lo había dicho, porque además, bueno, y el viernes también tenemos directo. Venga, os lo digo ya. 2 directos esta semana. Bueno, 3 directos esta semana porque tenemos ahora no contaba ya con él. Yo contaba ya con él ya hecho, ¿no? Nos quedan 2 directos, nos queda uno el jueves y nos queda otro el viernes. El viernes a las 5 hablaremos del Casademont. Hablaremos del Casademont Zaragoza y haremos lo mismo. ¿Qué fichajes necesita? Y notas de la temporada de la Sociedad Deportiva Huesca. En ese caso será del Huesca. Las del Casademont. No, miento. Estoy tonto. Me quedan pendientes las notas de la temporada de Casademont anterior y qué fichaje necesita Casademont. Eso es lo que va a quedar pendiente para la semana que viene, que habrá un directo, ¿vale? Habrá un directo. No sé exactamente qué día, antes del jueves, porque el jueves me voy a Barcelona, así que no va a ser posible que haga un directo desde Barcelona, obviamente. Bueno, posible sería, pero no me apetece, así de claro. Y el viernes hablaremos de las notas de la temporada. Las notas de la temporada de la Sociedad Deportiva Huesca. Y el jueves haremos qué fichajes necesitan tanto Real Zaragoza como Huesca. Y veremos qué pasa de aquí al jueves y veremos qué pasa de aquí al viernes.